Mi nombre es Salvador Villar Ortiz. Yo soy originalmente de Puerto Rico. Como dijo Alexandra, estoy acá por un semestre a través de la Fulbright. Enseño en una universidad que tiene un título así como muy arrogante, la Universidad Americana, the American University. Pero vine acá para estudiar el desplazamiento de personas LGBT que se han mudado a Bogotá. Entonces, aparte del trabajo de investigación que estoy haciendo a través de la Fulbright, enseño un curso en la Javeriana que se llama Género, Sexualidad e Inmigración. Parte de lo que yo hago en ese curso es hablar sobre las categorías de sexo, género y sexualidad, problematizarlas y así introducir la idea de la teoría queer. Entonces lo que quiero hacer es, ya tengo un equipo de gente que me está midiendo el tiempo y en 25 minutos me van a decir, ve cerrando, Salvador, cosa de que podamos tener una conversación, porque eso fue lo que hicimos en Tornamesa sobre el término queer y los orígenes de la teoría queer, para entonces hablar un poco del caso de Colombia desde las experiencias que yo veo. Obviamente todos y todas traemos experiencias o podemos narrar eventos que pueden ayudarnos a pensar de una forma queer y de una forma que rete la heteronormatividad, y obviamente esa es la meta. Entonces hay varios libros en la librería, incluyendo el de teoría queer, que hablan sobre la definición. Es raro, extraño, excéntrico, marica. Entonces es un término que se utilizaba en Estados Unidos para hablar negativamente de las personas gays. Queer era un término que se usaba en los 40 y los 50 para estigmatizar a la gente gay, sobre todo por presentación de género no tradicional en cuerpos de hombre. Entonces, en ese sentido, el término queer ha rebasado unos límites de lo que es límites identitarios, y también ha utilizado el estigma que se le ha apropiado a la palabra para literalmente virarlo y apropiarse de la categoría. Obviamente lo queer no es el único término que ha podido hacer eso. Hay términos raciales, hay términos de género, que han sido términos que se han utilizado para cooptar ese ánimo negativo contra las poblaciones a las que se refieren. En la teoría queer, que es algo que mucha gente no sabe, tiene varias influencias. Una de ellas es la teoría feminista de segunda ola de los 60 y los 70, y específicamente de las feministas de lo que se llama en Estados Unidos de las feministas de color, Gloria Anzaldúa, Cheri Moraga, y gente que trabaja el tema de la frontera, de los límites de la frontera entre México y Estados Unidos. También tiene mucha influencia de activismo. La organización Activistas Unidos contra el SIDA, o AIDS Coalition to Unleash Power, en los 80, que fue una coalición que surgió y que hacía actividades violentas y no violentas de protesta en Estados Unidos, era un grupo que precisamente quería derribar normas heteronormativas sobre las poblaciones gay en Estados Unidos. Entonces también hubo otro grupo que se llamaba Queer Nation, o Nación Queer, que efectivamente creaba propaganda que hacía críticas sobre la heteronormatividad en Estados Unidos. Y esos grupos de alguna manera tuvieron una influencia en el espacio académico y en la noción de teoría queer académica. Es importante decir eso porque mucha gente pues no lo sabe y piensan que sí, que la teoría queer es como meramente académica, y no, tiene mucho de trabajo activista, sobre todo en relación al VIH-Sida. Esto es importante nombrarlo porque en los 70, en los 80, en los espacios académicos se daban primero los estudios feministas y luego los estudios de Gay and Lesbian Studies, los estudios sobre poblaciones gay y lésbicas. Y los traigo esos dos a colación, sobre todo el de Gay and Lesbian Studies, porque los estudios gay y lésbicos lo que hacían era buscar la historia de la gente gay y la gente lesbiana, y se enfocaban en un proyecto identitario. Yo siempre hago un chiste de que me imagino una historiadora hablando de un cuadro de dos mujeres en el siglo XVI que se tocan así de repente el hombro y dice, tú ves, ellas eran lesbianas. Y claro, un historiador o una historiadora sabe que esas categorías no se pueden transportar de manera ilusoria, porque esas categorías no aplicaban en el siglo XVI, aplican en el siglo XX, ¿no? Pero el proyecto de estudios gay y lésbicos lo que hacía era rescatar la presencia identitaria de personas que son gay o lesbianas.
proyecto de la teoría queer se distancia un poco de ese proyecto identitario al querer fijarse no en la opresión o en la visibilidad de la gente que son gay o lesbiana, sino en los sistemas que crean opresión y que impactan no solamente a la gente gay o lesbiana, sino a todas las personas en términos de la sexualidad. De alguna forma, los estudios feministas, pero mucho más los estudios gay y lésbicos, trabajaban muchísimo el contexto comunitario, subcultural de las comunidades gay o LGBT, y la teoría queer se mueve, de hecho gira el lente y dice no nos fijemos en las poblaciones ni nos obsesionemos con las identidades, trabajemos con los sistemas que reproducen de alguna forma análisis que son controladores, análisis de vigilancia, análisis que sostienen unas normas donde la heterosexualidad es privilegiada. Entonces, si miramos esos tres ángulos, el estudio feminista, el estudio gay y lésbico y el estudio de la teoría queer, los feminismos de segunda ola trabajaban muchísimo con la noción de heterosexismo y de sexismo, que era el impacto en la vida de las mujeres por ser mujeres en sociedades donde hay una jerarquía de género y donde las mujeres usualmente son, a nivel estructural, ubicadas en un plano inferior dentro de esa jerarquía. Entonces me quiero enfocar un poquitito, porque ya me dijeron que 8 o 10 minutos y debo de cerrar, me quiero enfocar un poco en esta noción de heteronormatividad, pensando en política pública y las comunidades LGBTI. Yo tengo mucho respeto por los activistas en Colombia, por el nivel y el compromiso que tienen de trabajar unas políticas públicas que permitan el espacio para que las comunidades LGBTI sean reconocidas por el Estado. Pero yo también veo que eso es un juego, ¿no? Donde hay un sinnúmero de negociaciones que se tienen que hacer. Estos días, en una lista de correo electrónico de Colombia, se ha dado todo un debate donde estamos mirando cómo otros países están negociando la política pública, y en esos debates se está viendo cómo se está privilegiando la discusión del matrimonio o la adopción, y se está diciendo que las temáticas trans se tienen que dejar un poco a un lado en lo que se aceptan estas políticas públicas. Y en Puerto Rico tenemos un dicho, no es una de cal y una de arena, porque se logran ciertas cosas, pero es a la misma vez que se crean unos sacrificios, y esto es muy, ¿cómo diría yo? Esto es muy familiar. Cuando las feministas de primera ola de las primeras décadas del siglo XX estaban pensando en los derechos del voto, no estaban pensando en Estados Unidos, por ejemplo, en las afroamericanas y en los derechos que las afroamericanas no tenían por ser afroamericanas. Y lo que se mencionaba muchas veces era, tienen que esperar. Ahora estamos en la lucha de género, ¿no? Entonces es cómo pensar en estos debates que intersectan, que trabajan con varias comunidades a la vez, y cómo pensar en una política pública que no crea una jerarquía dentro de las comunidades LGBT. El ejemplo que les estaba dando de cómo pensar, de cómo saciar una política pública que sea realmente diversa, tiene que repensarse en la medida en que uno no puede decir, pues los hombres gay normativos y las mujeres lesbianas femeninas somos las que vamos a recibir los primeros derechos y luego vienen ustedes, ¿no? Porque de nuevo, ahí se crean una noción de estereotipos, una construcción que lo que hace es que empuja a otras poblaciones a ser ciudadanos de tercera clase en esos debates. Entonces es como, de alguna forma, pensar en que la influencia de la heteronormatividad afecta a las comunidades LGBTI, y es muy fácil interiorizarla y decir, pues esa transgenérica que va semidesnuda en la parada gay no debe de ser visible, ¿no? O sea, es como pensar no en líderes, no en egos, no en elementos que se dan en los movimientos comunitarios, sino pensarlo a nivel más conceptual, ¿no? Hay unas dinámicas que se dan de la heteronormatividad que nos impactan dentro de las comunidades LGBTI. Y claro, cómo pensar entonces en el movimiento LGBTI como un movimiento que puede ser transformador más allá de las poblaciones LGBTI. A mí me encanta siempre hablar del ejemplo de las mujeres trans, que muchas de ellas tienen que hacer trabajo sexual porque estructuralmente no se les permite trabajo en otros lugares, y en varios países en Latinoamérica y en Estados Unidos
Se ha documentado que hay mujeres trans que trabajan y que cuando están en una transacción sexual son el elemento penetrativo, como un hombre supuestamente heterosexual, ¿no? Y entonces pensando en esas dinámicas de cómo para esa población hay unas ciertas necesidades, hay unas ciertas experiencias que son muy distintas en términos de su organización de entidad, en términos del espacio público del que participan, en términos limitados del espacio público. Entonces siempre me parece interesante pensar en cómo, por ejemplo, en el caso de la trans que hace trabajo sexual, que 8 de 10 veces es la que penetra, lo que implica es que vemos una persona heterosexual, un hombre heterosexual que está viviendo el placer sexual anal. Y a mí siempre me encanta decir que los hombres gay no son o no somos los dueños del sexo anal, ni del placer anal, ¿no? Que muchas veces entendemos o reducimos asuntos mucho más excesivos, mucho más grandes de la sexualidad, en este caso el sexo anal, lo reducimos a identidades. Y de alguna forma la teoría queer nos ayuda a pensar en eso, ¿no? O sea, hay grupos de sadomasoquismo, hay grupos de relaciones intergeneracionales, que son grupos, hay grupos de swingers, que son grupos predominantemente heterosexuales, no que no haya esos elementos en las comunidades LGBTI. Pero eso también se da, esas sexualidades no normativas se dan en comunidades y entre gente heterosexual. Ese tipo de espacio, ese tipo de dinámica donde se irrumpe una heteronormatividad de ser monógamo, a amar y casarse o ser reproductivo, es una forma de activar acciones queer. Pero tenemos que aprender a desasociar lo LGBTI de lo queer. Lo LGBTI tiende a ser muchas veces identitario, lo queer no. Lo queer quiere cuestionar y problematizar los elementos base por los que se asume o sobre los que se asume las categorías de identidad. Lo que quieren es cuestionarse el por qué esas categorías de identidad trabajan. Judith Butler tiene un ensayo genial donde dice, en este libro me pidieron que teorizara como lesbiana, pero yo no sé, eso es un esencialismo, que yo me ponga a escribir y a teorizar como lesbiana implica que yo sé y defino lo que es ser una lesbiana y que yo estoy a la misma vez que lo enuncio definiendo lo que es lesbianismo, y a la misma vez que lo hago hay un montón de cosas que se quedan fuera. Entonces en ese sentido es como pensar de alguna forma una tensión productiva entre las categorías de identidad y las comunidades que trabajan en elementos comunitarios, en elementos de movimientos sociales o en elementos de política pública, pero a la misma vez acciones y formas de pensar lo queer que de alguna manera rebasen, ¿no? esa relación entre lo identitario y lo normativo, porque no queremos quedarnos en una normatividad.